Y cuando me hacen la traqueostomía y me despierto, el descanso fue increíble. ¿Por qué? Porque respirar desgasta muchísimo. O sea, a veces ni nos damos cuenta si estamos Ujú. respirando o cómo estamos respirando, ¿no? Pero no te imaginas la cantidad de energía que requiere un respiro. Y un suspiro ni te lo cuento, o sea, es impresionante. Entonces, cuando ya me están apoyando esto, fue un respiro literalmente y físicamente para mí. O sea, esa carga ya mi cuerpo no estaba preocupado por respirar, ¿sí? Estábamos intentando entender lo que estaba sucediendo. Ok. Esto es el primer, O sea, el como primer paro entre, y ese sí, sueño que tiene subconsciente, entonces te dura, digamos, esos 15 días. Primero 15 esos días, 15 pero esto días. era inducido, ¿sí? Exacto, ok. Esto era inducido. Pero dentro de ese sueño, digamos por decirlo de esta manera, ese sueño, el cual te demora este tiempo, ¿tú sentías o veías algo? Parcialmente, yo creo que de pronto se bajaba un poco la sedación, Ujú. ¿sí? Y sentía cuando me giraban, cuando lloraban mucho mis Ok. familiares, y o sea, sí. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. En el día de hoy tenemos una historia increíble. Imagínense despertar y descubrir que el mundo que conocías ya no existe. 8 años. 8 años de tu vida que han cambiado. Perdidos, perdidos en un sueño profundo, un limbo entre la vida y la muerte. Hoy conoceremos a Jennifer, una persona que desafió todas las probabilidades y regresó de un coma de 8 años. Increíble, ¿verdad? Pues Jennifer, una persona como nosotros, con sueños y aspiraciones, que nunca imaginó que esto le llegara a suceder. Que durante todo este tiempo, tanto amigos y familiares mantuvieron la esperanza, aferrándose a la posibilidad de un milagro. Pues aquí les presento a este milagro. Jennifer, bienvenida. Ay, qué bonita introducción. Muchísimas gracias, Van. Gracias. No lo había escuchado tan poéticamente y tan puntual. Gracias, muchas No, gracias. gracias a ti, la verdad, por aceptar la invitación, por compartir este espacio y sobre todo por contar tu historia, por permitir que más personas como yo, como las que nos rodean, conozcan de tu historia de vida, de tu historia de superación y de este mensaje tan bonito que nos vas a dejar hoy. Eh, Jennifer, pues, a ver, ¿cuándo empezó esta historia? Esta historia empezó en el 2006, marzo del 2006, finalizando marzo del 2006. Un día cualquiera empiezo a presentar mucho cansancio, mucha debilidad en mis piernas y en mis brazos, pero lo relacioné netamente con cansancio. Igual tenía obligaciones. Fui al médico, me dijeron que posiblemente era un Guillain-Barré, y al revisar los reflejos, mis reflejos ya estaban completamente ausentes, pero pues necesitábamos la confirmación de cualquier tipo de diagnóstico ya por un especialista, porque estaba yendo a medicina general. Esto en una semana fue progresivo. Eso empezó un martes, el fin de semana me hospitalizan y el día domingo de esa misma semana quedo paralizada del cuello para abajo. Me inician un tratamiento y me recupero. O sea, a los 8 días ya estaba bien. Entonces yo salgo del hospital a retomar mis labores con un poco de dificultad en movimientos finos, como en pinzas se llaman, Ok, ¿sí? Como abotonar, subir cremalleras, algo muy fino se me dificultaba, pero pues me indicaban que era parte del proceso. Sin ok. embargo, al mes vuelvo a presentar los mismos síntomas, que es debilidad generalizada,
y muchísimos corrientazos, lo digo yo, es decir, como si me pincharan Ujú. y pasaban corrientazos, o sea, no alcanzaba a hacer eh, calambres profundos, pero sí como si me fueran a dar calambres. Ok. Sentía como un corto circuito en todo el cuerpo, ¿sí? Y era doloroso, la verdad era muy doloroso. Pero bueno, fui por urgencias nuevamente, me indican que es parte del proceso y que debo esperar, pero empiezo a deteriorarme rápidamente, por lo que me vuelven a hospitalizar y empiezan a probar con los medicamentos, pero la parálisis continúa, 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 cada vez es mucho más doloroso, es un dolor neuropático que lo podemos relacionar o describir como un dolor irreal porque se siente la piel quemada, se siente como si te hubieran golpeado mucho, duelen todos los músculos, pero visualmente no hay nada, ¿sí? Pero es bastante, bastante doloroso y pues me tratan de medicar de todas las maneras, pero mi cuerpo no responde, la parálisis llega a generarme un paro respiratorio, por lo que ingreso a UCI y me entúan, me ponen ventilación artificial. Ok, pregunto algo antes, perdona Sí, que te interrumpa. claro. En ese momento en que te da ese paro cardíaco, ¿tú pierdes conciencia? Es decir, ¿tú ves Sí, algo más allá? en ese paro yo solamente quedé como en un sueño profundo, en ese paro, ¿sí? Que Ajá, estamos hablando es el primero, ok, ¿sí? Yo quedé sin oxígeno y quedo completamente inconsciente. Me, me internan en UCI, duró 15 días sedada porque mi intubación era por boca, ok, entonces quedó sedada porque la reacción pues es el vomitar, ¿no? Aunque yo no tenía reflejos, incluso el del vómito ya lo había perdido. ok. Entonces me desentuban, me hacen la traqueostomía, me hacen gastrostomía para Ujú. alimentación y cuando me hacen la traqueostomía y me despierto, el descanso fue increíble. ¿Por qué? Porque respirar desgasta muchísimo. O sea, a veces ni nos damos cuenta si estamos Ujú. respirando o cómo estamos respirando, ¿no? Pero no te imaginas la cantidad de energía que requiere un respiro. Y un suspiro ni te lo cuento, o sea, es impresionante. Entonces, cuando ya me están apoyando esto, fue un respiro literalmente y físicamente para mí. O sea, esa carga ya mi cuerpo no estaba preocupado por respirar, ¿sí? Estábamos intentando entender lo que estaba sucediendo. Ok, Esto es el primer, o sea, el como primer paro y entre, ese sí, sueño que tienes subconsciente, entonces te dura, digamos, esos 15 días. Primero 15 esos días, 15 pero esto días. era inducido, ¿sí? Exacto, ok. Esto era inducido. Pero dentro de ese sueño, digamos por decirlo de esta manera, ese sueño, el cual te demora este tiempo, ¿tú sentías o veías algo? Parcialmente, yo creo que de pronto se bajaba un poco la sedación, Ujú. ¿sí? Y sentía cuando me giraban, cuando lloraban mucho mis Ok, familiares, y o sea, si el sonido era duro, entonces yo recuerdo que yo abría los ojos y otra vez, pero tengo muy claros esos momentos, no se me han olvidado, y mira, ya vamos para 20 años, es y son verdad, momentos bien, bien marcados en mi corazón, porque más que todo era el llanto lo que me hacía reaccionar, ¿sí? claro. Ok, o sea, Eso sí. siempre estuviste aquí de este lado, nunca trascendiste al otro lado. Yo tuve en total 8 paros respiratorios, Wow. ¿sí? Uno, que es el primero, Ok, y que me atendieron rápidamente y me sedaron después. Luego tuve otras experiencias donde yo quedaba, o sea, el ventilador se desconectaba y pues la angustia de quedando ahogado, sí, cuando quedaba inconsciente, quedaba en una sensación de abismo, de caída. ok, Yo nunca, a mí no me gusta esa sensación de caída, como las montañas rusas y ajá, eso, me generaban pánico desde niña. Y cuando entraba cuando entraba en paro, la sensación era sensación de caída, ok, ¿sí? Y durante el proceso del paro,
yo no era consciente que había entrado en paro, o sea, solamente sentía que me estaba cayendo, ¿no? Y yo intentaba en mi inconsciente o en el trance agarrarme de algo, ¿sí? O sea, yo intentaba estirar las Para no piernas caer. y los brazos, sí, pero era rapidísimo y, o sea, era una velocidad increíble y era una angustia, un desespero impresionante. Y cuando me reanimaban, era como si yo sentía que me sacaban como de un charco, como de agua, como de una piscina, Ok. del sudor, del sudor, y era cuando volvía a recobrar A el aliento. respirar. Sin embargo, para este tiempo yo ya estaba completamente paralizada, entonces ellos no veían mi reacción. Ok. Ellos solamente, el equipo médico solo podía ver los signos vitales, ¿sí? Pero entonces era durísimo porque yo quedé completamente paralizada, pero los paros respiratorios, más o menos 4 de estos 8 paros fueron en la misma situación. O sea, yo le tenía pánico a entrar en paro porque yo decía, no, no me voy a morir y a descansar, voy a entrar en ese trance, ¿sí? Ok. Y allí empecé a temerle a la muerte. En ese momento empecé a temerle a la muerte, cuando empecé a experimentar esas cosas. Pero yo siempre he sido muy creyente, pero como pues es que es la angustia de que te estás ahogando, ¿sí? Y la gente pasa por enfrente tuyo y nadie se da cuenta que se te desconectó el ventilador. Claro. Entonces era una lucha entre intenta respirar, aunque sea, o sea, no te dejes morir porque vas a entrar en ese trance, pero descubrí que yo ahí sí era rezar porque todavía no entendía la diferencia entre el orar y el rezar, ¿no? Ok. Pero yo empezaba a rezar y no quería entrar ahí porque tenía mucho miedo, ¿sí? Mira, me acuerdo tan claro lo que se sentía y cómo se sentía cuando me reanimaban, porque además la respiración cardiopulmonar es invasiva, o sea, es fuerte, ¿sí? Entonces el tórax duele cuando uno se despierta. Quisiera como acostarse en posición fetal, como para cerrar el Sí. pecho, ¿sí? Sí. Pero pues yo no me podía mover y me dejaban boca arriba, Claro. entonces yo quedaba, o sea, yo sentía que mi tórax quedaba Que expuesto, todo te dolía. sí, entonces yo quería como abrazarme y acurrucarme, pero pues no lo podía hacer, entonces eso sumaba a los temores del trance, ¿sí? Que yo Vale. decía, ok, Ok. sí, Vale. Pero entonces retrocedamos un poquito. Que aquí hemos hecho como un resumen por el tema de los paros debido a mi pregunta, sí, ¿verdad? Y sí. muchas gracias por responder de esta manera. Vale, tú estás en este coma inducido, lo cual demoras esos 15 días. ¿Qué pasa cuando tú reaccionas en esos 15 días? En esos 15 días, bueno, me colocan, me bajan la sedación para preguntarme si autorizo la traqueostomía, porque yo Ok, ya tenía 18 años, entonces necesitaban como mi consentimiento, yo lo autorizo. Estaba medio sedada y no sabía que se me venía por delante, entonces la autoricé. Me despierto y normal, seguí hablando, pude hablar, ¿sí? Porque ya tenía, o sea, la fuerza que tenía no la estaba gastando en respirar. ok, Entonces podía hablar, pero gesticulando, porque la traqueostomía estaba, eso se llama un neumo, es como un flotador que la sostiene ok, y la inflan por seguridad, lo inflan por seguridad, pero eso te bloquea el paso del aire a las cuerdas vocales, entonces no se escucha. ok, Entonces podía gesticular, pero pues no se me escuchaba. Pasan más o menos, yo creo que un mes y medio. Yo estoy ok, en unidad de cuidado intermedio, los médicos súper pendientes a ver qué pueden hacer en cuanto a temas de tratamiento. Me inician un nuevo tratamiento que se llama plasmaféresis, que es igual a una diálisis, ok, o sea, por los catéteres y el procedimiento. Me ayuda, me ayuda en las primeras sesiones y empiezo nuevamente a caminar muy ok, débil, pero caminaba. Pasa una semana y vuelvo a recaer en picada, ¿sí? Entonces empiezan a contemplar si de pronto es algo psiquiátrico, o sea, si yo me lo estoy propiciando ok, por alguna razón. Yo realmente no,
bueno, nunca he creído que haya podido ser parte o un factor para que me hubiera enfermado, porque no, pues tenía temas pendientes, pero tampoco como para llevarme a ese grado, ¿sí? Pero Ujú. bueno, En ese momento, cuando tú recaes, que te inician el tratamiento, ¿tú tenías un diagnóstico ya? se suponía que era un Guillain-Barré, Ok. pero el Guillain-Barré no se comporta así, según entiendo, porque el Guillain-Barré da. Hay algunas personas que les da, es muy raro porque hay unas personas que les dan una mano, Ujú. hay en una pierna, en un pie, en la mitad de la cara, en un párpado, en todo el cuerpo. O sea, es muy, muy raro el Guillain. Pero da y tiene un tiempo prolongado de recuperación. Pero Ok. yo, recordemos que me ha recuperado rápidamente un mes antes, en 8 días, Ujú. ¿sí? Y como volví, se presentó y me hacen la plasmaféresis y yo me recuperé en 8 días, también estaba bien, con debilidad, pero estaba caminando nuevamente. Ok. Y vuelvo y recaigo, ¿sí? O sea, era muy abrupto el cambio. Ujú. Entonces, pensar, bueno, el Guillain-Barré tiene muchas derivaciones y me estaban colocando como un Fisher, creo que se llama, que es como el más complejo o el Ok. más agresivo, pero, pero pues no saben, es que se comportó muy diferente, ¿sí? Ok. Entonces, digamos que en teoría quedó como un Guillain-Barré, pero cuando yo recaigo, intentaron hacer todo lo que ya me habían hecho, pero ya mi corazón no respondía igual. Entonces, me ponen marcapaso subcutáneo para intentar apoyarme cardíacamente porque los medicamentos me descomponían bastante. Eh, no ven ninguna mejoría, entonces los suspenden y empieza la parálisis a tomar mi cara, ¿sí? Ok. Entonces pierdo la gesticulación. Mi hermano empieza a enseñarme a comunicarme un parpadeo sí, dos es no. Entonces, ¿te duele algo? Entonces sí. Y en la pierna, entonces dos no. Y así empezamos, ¿no? Pero muy, Y muy recursivo, perdón, muy recursivo sí, esa forma de comunicarse. Realmente como buscar la forma, alguna manera de poder decir algo y ellos también poder entenderte. Realmente creo que en estos momentos, cuando estás en situaciones como estas, enfermedad o situaciones muy difíciles, la familia es la base más importante para poder sobrellevar un poco todo eso. Entonces, así es. la verdad que creo, en mi punto de vista, lo que me estás contando, que tu hermano ha debido ser un apoyo grandísimo en esos momentos. Sí, sí, en ese momento era porque, digamos que mi mamá siempre también estuvo, pero se agobiaba, así como que le daban nervios, Claro. impotencia. Entonces mi hermano sí buscaba cómo podernos comunicar, Ok. ¿sí? Y él, pues yo tenía el movimiento normal del globo Ujú, ocular ujú. y él me hizo una cartelera con el abecedario para que yo Ok. mirara las letras, ¿sí? Sí. Y formar las palabras y construir las frases. Pero ¿qué pasó? Que mi movimiento horizontal de los ojos lo perdí. O sea, no podía hacer no tenía, había perdido el ángulo, Ya, solo ¿sí? reto. Exacto. Entonces, solo hacia arriba y hacia abajo. Y él me decía, no, no veo, o sea, si la letra estaba en diagonal, no la veo, no veo qué letra me estás mostrando. Claro. Entonces guardo la cartelera y empezó, te lo voy a decir. Y mueves los ojos. Yo, ok. Entonces, A, B, C, D, sí, y así. Entonces yo le digo, bueno, que no puedo mover los ojos hacia los lados, bien, pero esa va a ser nuestra forma de comunicación. Entonces, se pone más complejo cuando el párpado se me queda quieto y solo muevo el globo ocular derecho, ¿sí? Entonces, él necesitaba apagar las luces del stand de Sí. enfermería y hacerse a los pies de la cama para que las luces del centro de la UCI me reflejaran en el iris y él identificar en qué momento yo Wow. estaba moviendo el ojito. Qué difícil ha tenido que ser eso Sí, para todos, ¿eh? sí, y él una visión 20/20 porque era el único que lo podía ver, era el Wow. único que veía el movimiento. En ese tiempo llegan unas personas auxiliares de rayos X en las Sí. noches. Ellos toman placas a las 2, 3 de la mañana
Entonces llegan, me van a tomar la placa, pero pues uno de los muchachos le dice al otro como que preferiría estar muerto que estar así como yo estaba. Entonces yo le conté a mi hermano al día siguiente, ¿sí? Se toma como una imprudencia, pero para mí fue un arma espectacular, o sea, fue una ¿Sí? herramienta, sí, porque mi hermano, yo le conté a mi hermano habló con el directivo de la cardio, o sea, del lugar, Del de la hospital. clínica, del hospital, y él pregunta, o sea, consulta con las personas de turno si en efecto dijeron eso. Entonces ellos dicen que sí. Eso permite, porque ya la parte médica, o sea, anulaba como mi presencia, ¿sí? O sea, Ok. anulaba que yo estuviera consciente. Entonces me ponen un letrero en la cabecera de la cama que dice, soy Jennifer, oigo, veo y siento. ¿Sí? Ok. Entonces, ok, el letrero. Entonces para mí fue una herramienta, ¿sí? Claro. Aunque la gente de pasaba y decía, "Es que escucha, pero yo no creo". Pues claro, yo veo mis fotos y entiendo, entiendo su punto ahorita. Claro. Es que es un punto donde eh, yo creo que a muchos nos pasa. Y ese desconocimiento que tenemos justo de ese momento o ese umbral, como antes lo mencionamos, ese ámbito de esa materia desconocida justo del coma, creo que es lo que a todos nos hace pensar, ¿será que escucha? ¿Será que no? O Ujú. definitivamente no, ella no oye, no escucha, no siente nada. Pero creo que Sí, a muchos eso les ha pasado. sí, mira, yo le digo a la gente, porque yo soy consciente que hay diferentes tipos de coma, ¿no? Hay Mm, un coma superficial, que fue el que yo atravesé. Hay ujú, comas más leves, que por momentos la persona tiene conciencia. Hay comas profundos, donde se asume que la persona queda completamente inconsciente. Sin ujú. embargo, yo siempre le digo a las personas que tengan y que den el beneficio de la duda. Claro, y Sí, más con tu experiencia que, o sea, aunque sí, haya sido leve, eso indica un patrón para algo. O sea, en mi exacto, forma de ver, vamos. No soy así experta ni es, nada del tema, pero creo que indica eh, algo. así es. A mí me hacían, hay una escala de coma que es a Mm, nivel mundial. Si mal no estoy, se llama la escala de coma de Glasgow. Y yo no llegaba, o sea, eso sí, es con puntajes, ¿no? sí. Y yo no llegaba ni a uno, o sea, no tenía absolutamente ni un Wow. puntico, ¿sí? Entonces, yo los entiendo, yo entiendo perfectamente la parte exterior, pero lo que no entiendo es por qué un diagnóstico cambia el valor de una persona, ¿sí? Eso no, Total, eso sí no lo entiendo, total, total. ¿sí? Porque sigue Creo siendo que persona. sí, sigue siendo persona. Pero creo que Ajá, ahí entra algo tanto psicológico como algo estigmático. ¿Ya? Estigman a esa persona ya no como persona por lo que vale o por lo que es como persona, sino como un número más, un paciente más, una etiqueta más. así es, ¿Ya? así Pero es. bueno, a ver si son esas cosas que como sociedad, como ser humano, son los que nos debemos sensibilizar y hay personas que muchas eh, será que digamos que en estos momentos son más sensibles con otras, pero otras que no lo serán tampoco. ¿Ya? Yo creo que Sí. tú nos irás contando y ahí veremos justamente eso de tu experiencia, eso que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, Sí, pues cuéntame, después de que te ponen ese letrero en el cual digamos que eh, te ayuda como para que las personas entiendan de que tú tienes una sensibilidad y estás consciente de las cosas que te suceden a tu alrededor, porque aunque tú no las sientas, tú estás percibiendo qué pasa, qué sigue. después de esto sigue otro paro más prolongado, bastante agresivo, mm, que infortunadamente dura más de media hora, la falta de oxígeno. Wow. Y
yo estaba completamente cianótica, es decir, morada, queda uno morado por la falta de oxígeno. Ok. Y eh, yo ahí sí quedo inconsciente, completamente, completamente inconsciente, porque yo recuerdo que esto fue en la mañana, yo recuerdo cuando se desconectó el ventilador Ok. y recuerdo despertarme en la noche porque mi mamá estaba llorando al lado de la cama. No. Y estaban mis primas, mis tíos, ¿sí? Pero yo me desperté y yo dije, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todos están aquí, ¿qué horas son? Y ya era tarde porque estaban cambiando de turno de enfermería, esa era como mi forma de entender un poco los horarios. Ok. A esos 6 de Entonces, la tarde, más o menos, ¿verdad? ¿Que como tienen 8, ahí? sí, 8. sí, ya Ok. ya estaban otras personas. Ok. O sea que yo te estaba hablando que fueron más o menos 12 horas completamente inconsciente. Wow. Y llegan, bueno, yo me puse a llorar, ¿sí? Porque me asusté, yo decía, pero ¿qué pasa? Pero Ok. pues físicamente no se notaba, solamente mis lágrimas, Ok. ¿sí? Entonces mi mamá identifica y mi prima le dice, mira tía, la niña está llorando, entonces tranquila porque entonces se asusta, ¿sí? Claro. Pero la niña está llorando. Y mi mamá como que me habla y ya como que ellas me tranquilizan y yo dejo de llorar. Entonces confirman que sí estaba Ya prestando consciente, atención, ¿sí? ¿verdad? Ok. Exacto. Y empieza una lucha porque quitan el letrero, ¿sí? O sea, determinan que había muerte cerebral. Wow. Entonces, quitan el letrero, pero mi mamá se opone a la desconexión, ¿sí? Continúa el paso en UCI y pasan 6 meses, ¿sí? En en un vaivén de muchas emociones, pero yo siempre le decía a Dios, Señor, que para mí los días sean como segundos, que yo no me aburra. Entonces pensaba muchas cosas, me visualizaba, ¿sí? Pasan estos 6 meses y me llevan a un lugar de cuidado intermedio, Ok. donde un auxiliar de enfermería se da cuenta que cuando me ponen de medio lado yo subía la frecuencia cardíaca mucho, Ok. ¿sí? Y ella empieza a hablarme y ella decía, en el plano astral, ella no sé qué creencias tenía, pero lo refería así, en el plano astral o allá donde en la dimensión en la que ella esté, allá no le debe gustar que uno la ponga de medio lado porque se pone muy roja, Ok. ¿sí? Entonces, yo, ay, por fin alguien se dio cuenta porque es dolorosísimo estar así. Alguien que me Entonces, entiende. sí. Sí, sí, porque uf, es traumático, literalmente es traumático estar de medio lado. Entonces, empezamos a hacer treguas por medio de la frecuencia cardíaca. Ok. Entonces ella me dice, si me escuchas, baja la frecuencia, tranquila, y yo te volteo, boca arriba. Entonces yo Ok. la bajaba y ella me volteaba hacia el otro lado. Entonces yo volvía y la subía y ya, bueno, ya te voy a poner boca arriba. Ok. Y así empezamos y ella me empezó a apoyar el parpadeo porque mis ojos se volvieron blancos, se ulceraron, Oh. porque no quedaron completamente cerrados, quedaron más Ajá. bien entreabiertos, más abiertos que cerrados, se me salieron. Entonces la Ok. exposición me laceró las córneas bastante. Y a veces se cometía el error que me colocaban parches oculares, pero no me dejaban, no me bloqueaban el párpado y mi párpado estaba rígido, retraído, o Claro, sea, se más te abría solo. lastimaban. Entonces me quedaba el parche en contacto directo. Eso sí era muy doloroso. Yo prefería que me pusieran esparadrapo y después me quitaran las pestañas, no me importaba, pero que me los dejaran, o sea, me dejaran por lo menos descansar, ¿sí? Porque Sí. me dolía mucho. Pero ella me empezó a apoyar el parpadeo, o sea, me Ok. abría y me cerraba bien los Ok. párpados con la manito. Y eso me ayudó a limpiar un poco, porque yo tenía natas blancas, se me han vuelto Ok. blanquitos los ojos. Y ella empezó a ayudarme con una linterna a mirar las pupilas que no eran reactivas a la luz, Ok. eran anisocóricas, una muy dilatada, la otra completamente contraída, pero ella seguía ahí. Decía, intenta mover el ojito, intenta mover algo, intenta. Y así, o sea, si yo pedía música y ella colocaba una emisora, me decía, la dejo, entonces yo la subía.
Eso que la ¿sí? cambiara. Esa quedó, Pues así, así. esa, ok. Esa era. Te cambio, sí. Te doy comida, sí. O sea, sí, es muy, muy bonita. Solo teníamos un sí para Ok, comunicar. El no era mantener la frecuencia cardíaca, ok, ¿sí? Pero ella se da cuenta cuando está de lado que me pregunta y yo intento mover el ojito. ok. Entonces ella empieza, ya es más fácil, porque yo me agotaba para poder mover la frecuencia cardíaca, era muy fuerte, Claro, ¿sí? me imagino toda la cantidad de energía y fuerza que tenías que hacer, concentración como para Es como intentar elevarla. correr, correr, Ujú, correr un ujú. montón y yo me cansaba, o sea, parecía Claro, que el no, pero me agotamiento. cansaba hartísimo Claro. intentando subirla. Y eh, ella empieza así, ¿no? Mi hermano había dejado de ir un buen tiempo, pues porque claro, había confrontación Ok, emocional, ¿sí? claro y Porque no entendible. había respuesta. Exacto. Entonces, el de ese día fue, y Diana se llama la chica. Si me la encuentro, no la reconozco, pero me acuerdo del nombre. Diana le dijo a mi hermano, nos estamos comunicando con la frecuencia cardíaca y con el ojo. Ok, Y entonces él, claro, se asombró y lo que hicimos fue que él se sentó al lado también y el bombillo de al frente me daba en los ojitos. ok. Entonces así él me miraba las pestañas y el reflejo de la luz. Entonces, ¿me escuchas? Entonces yo moví el ojito. ¿Te acuerdas cómo nos comunicábamos? Y yo, sí. Dijo, te voy a hacer preguntas puntuales para entender tu estado de conciencia. Yo, Ok. bueno, soy tu mamá y yo quieta, o sea, no, ¿sí? Soy tu papá y yo, no. ¿Es de día? No, ya era de noche. Así, sí, como, y el ok, entonces vamos a empezar con el abecedario, ¿sí? Entonces, Ok. A, B, C, D, y ahí ya les dije, yo no estoy en coma, yo nunca he estado en coma, yo veo, yo escucho, yo siento, no me cojan los pies, porque no me gustaba que me tocaran los pies, era dolorosísimo porque dentro de esa alteración de la sensibilidad, los pies me ardían muchísimo. Entonces me los cogían para hacerme masajes o bueno, los tomaban para terapia, pero no los tomaban completos. Cuando me Ok. hacían esto, como que tomaban de arriba, Ajá. uff, dolorosísimo, o sea, botaba muchos corrientazos. En Ok. cambio, si me tomaban del talón como firme, eso era más llevadero. Y empezamos bueno, él hizo una planeación para tener un día después, pues un momento a solas, sin la auxiliar, sin nadie, a ver Ok. yo qué le contaba. Y mi hermanito llegó y todos se fueron y yo le pedí, ráscame la cabeza. Y él, eso es lo que me quieres decir. Y yo, sí, o sea, bueno, con el ojito. Mira, era tan desesperante la picazón en la Buah. cabeza. Era terrible, o sea, a mí me daba taquicardia. Cuando me picaba algo era, uff. Y la cabeza, lo que pasaba era que pues yo venía de un tiempo en UCI, donde no hay forma, pues, de que hagan un baño Sí. completo. No todas las personas lo saben hacer. Bueno, el caso es que tenía acúmulo de champú en la cabeza y al ver, o sea, al empezarme a revisar, eh, pues tenía costras Ostras. grandísimas de champú y al quitarlas se iban con pelo y todo. Oh. Yo perdí prácticamente casi todo el pelo por estas costras de champú, Ok. pero me picaba terrible. Entonces, claro, eso me desesperaba. Y él, ¿algo más? Y yo no, o sea, yo decía, ¿yo para qué me voy a poner a contar todo lo que pasó? Sí, ellos se van a preocupar, yo no estoy en la casa, o sea, sí, no les voy a quitar la paz, solo Claro, todo tú está aún bien. así en esa situación, tú pensando en ellos que fuera Sí, más llevadero para ellos. exacto, o sea, como todo está bien, Ok. ¿sí? Tranquilos, ya nos podemos Actitud comunicar, positiva. sí. Y yo estaba muy conmigo, ¿sí? O sea, como ya, o sea, digo esto, lo más Ok. importante para que no me lastimen más los ojos, para que no me tomen de los Ok. pies, que no me giren de medio lado, o sea, como que pedí lo que más me dolía, que no me lo hicieran, ¿sí? Y ya. Y entonces empezaron a enseñarle a las auxiliares a comunicarse conmigo, empezamos un proceso ya en Palme, cambió el diagnóstico. No me quiero extender tanto, pero fue más o menos así a grandes rasgos lo que pasó en esa Ok. temporada. Me llevan a otro lugar de cuidado intermedio por temas de cambios de EPS.
Ok. Luego me llevan o me traen a la casa, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo ha pasado Un hasta año y ahí? 6 meses, Vale, ok. ¿sí? Un año y 6 meses más o menos. Llego a la casa y igual, completamente paralizada, o sea, me traen, aquí parecía un cuarto de unidad de cuidados intensivos, o sea, con Ok. oxígeno, ventilador, todo, auxiliares las 24 horas, médicos, todo, ¿sí? Pues los médicos no las 24, pero venían Sí, como entre enfermeras o semana. auxiliares Ujú, eso, a checarte y ellos periódicamente como para ver cómo hacer un seguimiento. exactamente. Ok. Sin diagnóstico, o sea, solamente un síndrome de enclaustramiento, ¿sí? Y empiezo yo a desarrollar una paranoia, un temor a la noche terrible, terrible. Yo decía, me voy a morir por las noches, solamente me va por las noches. Pero era una angustia, ganas de llorar, ganas de salir corriendo. O sea, yo no entendía, era mucho temor en las noches. Y empecé a tener muchas pesadillas. Entonces yo dormía y sentía recordemos que no me gustaba que me molestaran los pies, que me Ajá, tocaran los ajá. pies. Y en los sueños eran duendes tocándome los pies, haciéndome así, Oh, brujas riéndose. Y pues la impotencia del no poderme mover, pero además estaba en un sueño, entonces, sí, como yo tenía los ojitos abiertos y yo le tenía mucho miedo a la noche, entonces yo dormía con los ojos abiertos. ok. Esto hacía que se generara una doble realidad porque el cerebro no descansa profundamente, Ajá, ¿sí? sí. Entonces, entre los temores que se me empezaban a venir a la mente y todas esas imágenes que me creaban angustia, desespero y de todo, y no me podía despertar, entonces eso era un choque bien complejo. Esto duró mucho tiempo. Esos episodios duraron, o ese tema de sueños duró como unos 5 años, ¿sí? Entonces yo le empecé a tener Bastante. pánico a dormir. Wow. Ya no me gustaba dormir, pedía que me cerraran un solo ojo, tanto para mirarlo si el auxiliar estaba cerca, o sea, para no tener temor y cuando me despertara, pues poderme despertar porque pues era muy tenaz tener estas Claro, pesadillas, despertarme y tener los ojos tapados, ¿sí? O sea, claro. Pero y más por 5 años, todo ese tiempo, muchísimo. La verdad que, mm, o sea, es lo que tú dices, que entras en un espacio o tiempo que no sabes si es real o no. Por lo que tú dices, tu cerebro no descansa y está maquinando exacto, todo el tiempo, que ya ni para dormir descansa. Entonces te agota exacto. aún más. Sí, porque mira, uno a veces piensa tantas cosas sin sentido. Sí. Entonces, en esta condición 24/7 en cama, sin tener nada que hacer, Mm, lo que se piensan son muchísimas cosas, pero yo seguía teniendo momentos de lucidez, por así decirlo, de buen ánimo ok, en el día, ¿sí? vale. Entonces en el día yo decía, bueno, si no es hoy, va a ser mañana, vamos a estar bien, fuerza de voluntad, O ¿sí? sea, tú misma te Empecé a dabas hacer, ánimo. sí, 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 y ahí estaba mi mami siempre, entonces ella tranquila, parecía como que no le pasaba el tiempo, ¿sí? Como no se veía cansada, aburrida ni nada. Ok. Mi hermano sí se había apartado bastante. Y mi papá venía esporádicamente, mis tías venían, pero ellas no creían que yo estuviera en efecto consciente, ¿sí? Ok. Ellas pensaban que era como una idea de mi mamá. Pero bueno, el caso es que pues estaba muy alerta de los cumpleaños de todos para mandarles mensajes, las auxiliares me ayudaban a tomar los mensajes, Ok. comprarles cosas, mi mami les compraba las cosas, ¿sí? O sea, digamos que procuraba estar muy, muy en lo que estaba viviendo, pero pues Ujú, yo tenía mi realidad, ¿sí? sí. Pasan estos 5 años y yo tuve un bajonazo durísimo, durísimo, Aún más. aún más. O sea, ya un bajonazo emocional donde ni siquiera en el día me podía sentir tranquila, Oh, ¿sí? ok. Esto pasa por un episodio que tuve con un auxiliar que me dormía y empezó a tomar cosas de la casa Uf, y hubo un episodio donde se le fue la mano pues con lo que me dio para dormir. Entonces yo duré casi un fin de semana dormida uf, y bueno, eso fue un tema bien complejo en la empresa, pero yo ahí me desilusioné, ¿sabes? Dije, no, claro. no solo soy yo.
estoy llevando por delante a mi familia, estoy exponiendo a mi familia, o sea, les estoy dañando la vida, por así decirlo, ¿sí? Ya, dentro de ese Entonces eso, sentimiento como de sí, culpa, de dolor, hacer todo lo... impotencia, Sí, dolor. Ujú. es que es Entonces ahí complicado. empiezo. Uf, es bien, o sea, lo que no está en nuestras manos, solucionarlo y entender que no está en nuestras manos es complejo. Y más si el motivo, por así decirlo, por la razón por la que estaba sucediendo eso era yo, uf, fue muy complejo. Entonces yo empecé a pensar y yo dije, si me he mantenido 5 años con actitud positiva, Ajá, pues la voy a cambiar y me voy a hundir, ¿sí? ok. Y nos vamos. Y empecé a pensar todo el tiempo, me quiero morir, y empezaba a maquinar cómo me iban a enterrar, cómo me sacaban todas las cosas, cómo me sacaban de la casa. Después decían, no, porque si me muero en la casa a mi hermano le da miedo. Sí, o sea, yo lo pensaba así. Me le voy a parecer a mi hermano. Sí, sí, va a pensar que le va a jalar para los pies o algo y no va a poder dormir. Entonces yo decía, no, me tengo que morir por fuera de la casa, pero ¿cómo hago? Sí, o sea, Si estoy tenía un aquí, si no montón. salgo de aquí, no me mueven Sí, para otro exacto. sitio. Y me daba Ok. miedo irme a un hospital. Ay, no, era muy chistoso porque me daba pánico que me sacaran de la casa, ¿qué tal me pasara algo? Yo decía, pero tan boba. Luego no quiere que le pase algo. No quieres Era que te muy, pase nada, pero no quieres sí, salir, pero tampoco quieres que te pase algo aquí en casa, entonces, exacto. ¿verdad? No, estaba en un choque mental y escuché que en nuestro país se había legalizado la eutanasia Ujú, y la solicité. La empecé a ok, solicitar, todo, 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 todo con el movimiento de este de globo lo... ocular, ¿sí? Ok, El ojito y el abecedario. Mi médico en ese momento me dice, no, yo soy pro vida, no puedo, o sea, no, no puedo, no tengo cómo, no, no, no me lo pida. Hagamos algo para distraerla, entonces hicimos una rifa para comprar un computador y como ok, mostrarme los cambios de la tecnología. Entonces a mí me dio vergüenza como seguir insistiendo con el tema de la eutanasia si todo el mundo ok. estaba haciendo todo para ayudarme, ¿sí? Entonces yo dije, Te bueno, dieron está bien. algo de fuerza como para obtener otro impulso. Ujú. Pues eso es bueno, porque es lo que te decía, ya no es Sí, solo la familia, ya estabas viendo de que tenías más personas alrededor que te daban ese voto de confianza y ese impulso que ellos sentían por querer verte levantar o mejorar, transmitiéndotelo de esa forma. exacto. Y yo decía, qué vergüenza. Yo toda caprichosa, porque no puedo estar afuera por allá, digo yo, brinconeando. ¿Sí? Pero estoy bien, estoy cuidada, Ok, ¿sí? ok, Entonces, pues nada, tomé un poquito más de fuerza. Sin embargo, hubo un cambio de especialistas y llegó una especialista que tan pronto me vio, ujú. dijo, ¿por qué la tienen así? Es mejor practicarle la eutanasia. Y yo, ay, sí. Oh. O sea, para mí fue Tú te algo, alegraste. sí, Oh, porque sentí que bueno, alguien me entendía, claro, ¿sí? claro. Y yo, sí, por fin. Entonces mi Pero mamá, qué, claro, perdona que te dime. interrumpa, pero qué choque, ¿verdad? Tu médico especialista, que por el contrario te motivaba y quería él, tanto de su amor propio y ética como médico, de su amor que te transmitía, a esta Sí, otra persona de especialista en ese momento que te cambia, que podía tener la misma ética de él, pero que ya no se ponía en ese sitio de médico, sino tuyo, como ser humano. exactamente. Entonces las dos posiciones son completamente válidas y fueron completamente necesarias para mí, ¿sí? Ok. Porque yo como veía la eutanasia, lo que pasa es que ya iban pasando, ya íbamos para 6, 7 años, así. Y yo decía, ¿y si a mi mamá le pasa algo? Claro. ¿Sí? ¿Y si mi mamá se cansa? ¿Y si mi mamá se enferma? ¿Sí? ¿Qué voy a Claro. hacer? Entonces yo decía, y me llevan a un lugar de cuidado intermedio, Pero ¿cómo no la va a voy ser a lo mismo. pedir? Claro. Claro, o sea, va a decir, ¿qué voy a hacer por mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces yo
sentí que fue como un as bajo la manga. O sea, Okay. me están entendiendo lo que estoy viviendo. Porque antes de que llegara esta doctora y mi mamá, yo sabía que le decía a los médicos, díganle que sí, pero no lo hagan. Yo empecé a pedirle a una persona muy especial que me ayudara a buscar cómo podía demandar a mi familia por negarme el derecho a morir dignamente. Wow. ¿Sí? Porque ya estaba agobiada, o sea, ya no me daba la cabeza, ya no me daba el corazón, yo sentía que me dolía el alma, o sea, literalmente el corazón lo sentía triste porque yo decía, ¿qué más hago? Lo hemos intentado todo, porque eso sí, no escatimamos con nada, ¿sí? Okay. Se intentó de todo. En muchas cosas en ignorancia, sí, pero en el afán de hacer algo, ¿no? Siempre Okay. como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y llega esta doctora y pues ella no, que ella se encarga del trámite, bueno, listo. Y empezamos a regalar mis cosas, Okay. todas mis cosas. Y me quedé sin ropa. Todo regalamos, todo, 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 todo. Y mi mamá, pues claro, ya se ve afectada emocionalmente y en el trabajo la jefe le dice que qué pasa, ella le cuenta, la jefe le pide que si puede venir alguien a visitarme de su congregación, mamá me pregunta, yo dije pues uno más, uno menos, pues que me lo presente, que venga a ver quién es. Vinieron y yo tuve paz, Okay. una paz que no había experimentado mucho tiempo antes. ¿Qué me dijeron puntualmente? Yo no me acuerdo, pero yo me Okay. acuerdo que no me juzgaron. Yo me acuerdo que no Vale. juzgaron ni siquiera la situación, ¿sí? Yo me acuerdo que no fue como, "Ay, pobrecita, ¿cómo está?" O ella sí escucha, o pero usted qué está pensando. Nada, o sea, fue O sea, como fueron un, muy imparciales. No fueron exactamente, con esa visión de lástima que muchas veces sucede, sí, o incluso de eso de menospreciar digámoslo de esta forma, y suena cruel, suena duro, pero así pasa. sí, exacto. Entonces, fue imparcial y yo tuve paz. Y yo Ok, había perdido la paz hace mucho tiempo, ¿sí? ok, Entonces, bueno, pedí que me ayudaran a escribir una carta para dársela pues a ellas, que se la llevaran a su líder. Yo no entendía muy bien, ok, pero yo quería morirme con la confirmación de alguien, ¿sí? O sea, como que quería que alguien dijera, sí, está muy mal, mueras, ¿sí? O ok, sea, una reconfirmación. ok, Pero para ese tiempo, mi mamá es citada por el pastor de la congregación y él simplemente dice, con esa carta veo que no conocen de Dios. Y eso fue lo único que dijo. Mi mamá vino y me lo dijo tal cual. Y yo me enojé. Yo me enojé porque yo pensaba que que yo era muy amiga de Dios. Si yo lo pensaba así. Entonces dije, pues que me lo presente, porque si no lo conozco, ¿cierto? Pero claro, yo me ok, enojé mucho. Él vino a visitarme y empezó a hablarme vida, ¿sí? Como que en la palabra hay vida, hay sanidad. Y yo, ¿será que sí? Yo quería que él me dijera, está muy mal, ¿verdad? Eso era lo que yo quería tú estás escuchar. esperando esas palabras, pero yo creo, Exacto. por lo que me estás diciendo, que nunca te lo dijo. Nunca, ni él ni ninguna otra persona. Ok, ¿Sí? La única persona que me lo dijo, que fue la doctora que dijo, ¿por qué la tienen así? ajá, Eh, ella me lo dijo, yo descansé, pero yo quería como otra confirmación. ¿Sí? ok, ok, Entonces, cuando está el proceso avanzado y me dicen que sí, y ya paso a ser una paciente no reanimable, porque pues era una paciente bien compleja, ok, entonces ya paso a ser una paciente no reanimable, empiezan a saber todos que estamos en el proceso de la eutanasia, el, empiezo yo a conocer más profundamente la parte espiritual. Empiezo a ok, identificar al ser humano como un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y dejo a mis emociones como que le digo, espérense un momentico. Al cuerpo decirle, tú también espérate. Y empecé a ok, centrarme en lo espiritual. ok, Empecé a edificarme espiritualmente, ok, a estudiar, a pedir que me ayudaran a estudiar. Y empezó mi parte espiritual a fortalecerse a crecer. y a crecer. Y mi parte almática y Ujú, corporal empiezan a ser afectadas positivamente por esta parte espiritual.
A mí me Ok. preguntan, ¿en qué momento te recuperaste? Yo no sé, Ala. Yo me acuerdo y tengo muy presente que yo me concentré en conocerlo, en conocer a Dios, Ok. ¿sí? En tener una experiencia personal con Él. Mi objetivo era conocer su corazón para morirme tranquila, Ok. porque recordemos las experiencias de muerte Ujú, cercana que tuve anteriormente. ujú. Dentro de esos paros yo tuve una experiencia muy bonita que fue nada de como nada de trance, sino un viva y muerta. O sea, yo puedo decir que estaba, que morí, ¿sí? Pero fue sublime, fue ¿Qué maravilloso. sentiste ahí cuando moriste o qué vistes? ¿Qué, a Sí, dónde yo fuiste? literalmente me trasladé a otro plano, ¿sí? Ajá, Y sentía tanta llenura, sí, tanta plenitud, que yo recuerdo mirar hacia abajo, sí. pero pues te estoy hablando como unos 3 metros, pero todo era blanco, ¿sí? Ujú. Y miro yo hacia abajo y están en como formando un triángulo todas las personas de mi vida, ¿sí? Ok, O sea, los con los que yo tenía contacto, los que quería, como en orden de importancia para mí, así, en ok, una como esos pirámide, lazos. exacto, Ok, y todos me estaban mirando. ok, Y yo respiré profundo en ese trance, ¿sí? Y dije, soy libre de, pues, de todas las máquinas, de todo, del dolor. Y yo dije, me quiero quedar. O sea, yo realmente le decía como a alguien, me quiero quedar porque estoy muy feliz, ¿sí? Y estaba hablando con él y me reanimaron. ok, Y ahí vino una tristeza profunda. Esto fue al puro principio, ok, ¿sí? sí, Vino una tristeza profunda porque yo decía, pero si estuve tan bien, ahí cambió mi percepción frente a la muerte, claro, ¿sí? En claro. ese, creo que fue uno de los últimos paros que yo tuve. Entonces, después me culpaba y decía, ¿cómo será que yo me aferré a la vida? ¿A qué me aferré? Luché porque debía haberme ido, ¿sí? Claro, a Pero cuando, cuestionarte de sí, esa realidad. y de haber luchado. O sea, yo Ajá, decía, de pronto debía haber dejado que pasara y ya, ¿sí? ok, Pero pasan los años, ya vamos para 7 años en ok, este mismo 7 años. proceso. Tengo eutanasia autorizada, pero Ujú, conocimiento de Dios profundo, ¿sí? O ok, sea, como cada día un poco más. Yo puedo ok. decir que cada día entendía algo nuevo y Digamos me que, sentía más plena. vale, digamos que o sea, entendías más, conocías más, pero creo yo que la clave es que lo sentías más. Exacto, era una realidad, ya Ok, era una realidad para mí. ok, Entonces yo estaba feliz porque pensaba que ya me iba a morir, que iba a ok. experimentar lo que había experimentado años atrás, ¿sí? Ajá, Y que ya todo esto se iba a acabar y que no iba, yo pensaba que no iba a ser por la eutanasia, yo pensaba que me iba a morir naturalmente, ok, ¿sí? Porque me sentía como, ¡pum!, pasé la prueba, ¿sí? O sea, como que ajá, esto era lo que necesitaba ver, esto era lo que necesitaba aprender, ¿sí? ok. Pero Dios empieza a hablar vida. Y yo Ujú. que no quiero, no quiero, en serio, mira, me siento tan bien que esto no se compara a nada que tus sentidos ni tus emociones puedan experimentar, no se compara. Pero él seguía hablando vida. Y yo, bueno, yo hago caso, está Ok. bien, ¿sí? Pero si tú vas delante y si vas detrás, si eres mi retaguardia, es lo único. O sea, y me arrastras, por favor, porque yo iba así como los perritos. No quiero, no quiero. Ok. Así me visualizaba. Y bueno, pasa un año de este proceso de conocimiento. No fue Wow. como de un momento a otro, Ajá. ¿sí? Pero a medida que pasa ese año, claro, me confronto. Y yo digo, pero me dices que nos vamos a sanar, pero no, mudámonos más bien rápido, ¿sí? Con esto Exacto, acabamos con sí. esto ya, No veo que ¿sí? avanza la situación, ¿verdad? Sí, o sea, como Ok, que sigue estable, aunque yo estaba muy feliz, ok, ¿sí? ok, Entonces estaba confundida si yo había entendido bien que venía sanidad o si yo me estaba armando un cuento, ok. ¿sí? Pero esto fue para julio del 2013
que Ok. recibo como una confirmación espiritualmente hablando por medio de otra persona que Dios habla vida y la habla muy puntualmente para mí, por televisión además. Pero yo supe que era para mí, ¿sí? Ok. Y entonces yo dije, ok, vamos a tomarnos fotos. ¿Para qué? Para mostrar cómo estaba, Un ¿sí? antes y un después. Pero, exacto, pero no le voy a contar a nadie porque qué tal no pase. ¿Sí? Ok. Esa fea medio. Y en agosto, yo cumpleaños en agosto y me celebraron el cumpleaños, pero me acuerdo mucho porque, claro, cuando mis ojos estaban extraviados, Ajá. ¿sí? Durante todo este proceso. Pero me acuerdo y tengo las fotos que en ese momento, cuando me toman la foto de ese cumpleaños, mis ojos están ubicados. O sea, miran hacia el frente los dos. Yo aún veo Ok. independiente, pero mis ojos ven hacia el frente. Ok. Y se había bajado mucho la úlcera porque se veían muy, era como una córnea sobre la córnea, ¿sí? O sea, era como un doble cristal, se veían muy salidos. O sea, ahí en Entonces esa foto tú empiezas a ver que hay un cambio, que empieza a hay un haber un cambio. cambio. Sí, Ok. se me empieza a notar cuando me río y por eso tengo ¿Sí? esta arruga. Sí, se me empezaba a notar Ok. así. Y Ok. acá, cuando fruncía el Ah, ceño, sí, ¿sí? ok. Entonces, las auxiliares, claro, se asustaban porque era como, ya se ve algo y pues ella sabía que yo estaba 100% Sí, consciente, pero ellas me decían que era como pasar de cuidar un bebé a cuidar un adulto, ¿sí? ok. Como ver manifestaciones ya era diferente. Y empieza un proceso de recuperación rapidísima de agosto a septiembre de ese año. O Agosto, sea, septiembre, un un mes mes, dos y meses, medio, dos que, meses. que recupero mi movimiento facial, mi parpadeo, mi deglución, Wow. empiezo a comer y empecé a comer de una. O sea, el primer día yo pedí puré de papa, O sea, pues no para ver, empezaste con pues, sólidos, sino que de no, una. sí, de una, no fue con Wow. papilla y puré, no. Yo Ah, pedí puré de papa por probar. sí. Y después al otro día huevos con salchicha, Uy, qué rico. tamal, lechuga, mejor dicho, de todo y nada me Para sentó mal. desquitarte de todo lo que te Sí, habías sí, sí. privado. Me comí un litro de helado sin Oh, darme cuenta, o sea, porque me lo estaban dando mientras una visita, sí. cuando los auxiliar lleguen ya se acabó yo. ¡Ah! Me comí un litro de helado, wow, pero qué delicia. Qué Mira, yo felicidad, ¿no? amo la comida, ¿sí? Yo me deleito, me encantan las verduras, como me desintoxiqué prácticamente del dulce, entonces ya casi no me Claro. gusta el dulce. Ok. No, el dulce realmente no es tan chévere como se siente, es Ujú, más un efecto placebo, ujú. pero yo me deleito con una fruta, con un vaso con agua, Ok. eh, lo fresco, o sea, lo refrescante para mí es, uff, y yo me demoro comiendo, porque Porque igual lo me quedó disfrutas. cierto temor. Sí, lo disfruto y porque no como ya así como a Ok. toda carrera, sino que Ujú, me doy el tiempo de masticar conscientemente, me da miedo atorarme, igual tengo ok. una cicatriz Claro. interna que a veces Claro. me sangra así como muy Sí. rápido. Ok. Entonces, no, yo lo amo, yo me deleito en ello y empieza ya un proceso de recuperación bastante fuerte también de Ok. otros 8 años en silla de ruedas, solamente moviendo Uf. la cabeza, sí, y hablando. Y aquí Pero ahí estamos ya, en ese sí, momento, o sea, estabas en silla de rueda, pero aparte de tus facciones, donde podías gesticular, ya ver con un poco más claridad y normalidad, digamos, en ese sentido, podías mover ya más partes de tu cuerpo. no solo el cuello, un Ujú, poquito debo sostener el tronco, ok, pero solo sostenerlo así porque si me empujaban me iba. ok. Sí, Claro, es que es como los bebés cuando están súper chiquititos, que hay que exacto. sostenerles la cabeza porque, aunque no parezca, mientras tu Mm, cuello toma esa fuerza, esos músculos para poder sostener todo lo que pesa la cabeza, es realmente se impresionante. va. Sí, yo pensé que no le iba a lograr sostener la cabeza, es pesadísima, es supremamente pesada, al igual que ponerte de pie, o sea, que Ok, impulsar la cadera, ¿sí? ok, Es más difícil ponerte de pie que caminar, caminar es más fácil que ponerte de pie, y ok. más si estás en una silla bajita, Ujú, uff, requiere, eso me cuesta todavía, ok, ¿sí? Y yo ok. ya camino con apoyos, pero me cuesta ponerme de pie. O sea, me tengo que
alar de alguien y jalo con fuerza, ¿sí? Claro. Eso es, uy, requiere muchísimo. O sea, mira, lo más complejo del ser humano es respirar, sostener la cabeza, s- ponerte de pie. O sea, Ajá. La fuerza que el haces. lograr alinearte Ajá. y estos movimientos, las Ok. pinzas, neurológicamente son complicadísimas, ¿sí? Ok. Y a veces damos todo por sentado, pero Lo que pasa es que no somos sabemos. una maravilla. No Sí, sabemos y el no saber no permite que valoremos de la magnitud que deberíamos valorar todo. así es. Desde que nos levantamos, que podemos ver, que podemos Sí, caminar, que podemos ir a laborar porque tenemos un trabajo y no otros que tienen que ir a buscar. exacto. Entonces, hay muchas cosas realmente que nos debemos enfocar, que como ser humanos debemos sensibilizarnos a agradecer. Siempre, Así es. siempre. Eso es una cosa que yo digo que estás aquí por algo y por un ser y una divinidad que te está dando ese tiempo, ese espacio y ese soplo de vida de que Así es. estás. Entonces, Así es. es muy importante agradecer. Exacto. Yo lo puedo resumir con lo que he ido aprendiendo ¿Mm? diariamente, ¿sí? Sí, Y es que somos expresión de Dios mismo, de esa fuerza ok, creadora, ¿sí? ok, Tú con tus dones, yo con los míos, pero juntas expresión, ok, ¿sí? Hasta lograr crecer, ir ok. más allá de lo almático y de lo corporal. No somos solo sentidos, no solo somos emociones, tenemos espíritu, que es lo que nos hace superiores a Sí, los animalitos. Y en sí, ese claro. debemos trabajar para encontrar una coinonía entre nuestras tres áreas. Ok, Y así se vive en plenitud. claro. Sí, Es que yo pienso que somos materia, así pero es. materia en este Pero plano, también energía. eso, Exacto. ahí voy. Materia en este plano terrenal, pero eso, que también somos energía. Y Y más energía. Yo me atrevo a pensar que más energía que sí, materia. sí, más energía. E incluso Sí, diría yo que todo ese mundo que desconocemos porque es amplísimo de el tema de meditación, el tema de espiritual, que es algo fantástico, que te digo, yo sé muy poco, y la verdad que agradezco por saberlo, pero que también me gustaría ampliarlo y experimentar más en ello. Pero es por eso, porque siento que es lo que te abre mucho la mente, lo que te abre esa forma de ver distinta, de que justo ya no es, o sea, tú valoras la materia porque es tu cuerpo en este plano, pero ya empiezas a valorar que es que estás en otros planos o en otros aspectos en los cuales son primordiales y que se van a reflejar, depende de lo que tú creas, quieras aprender y pongas en práctica en esta tu materia. correcto, Es mi percepción, vamos. correcto. Em, Es así. que te iba a preguntar, Jennifer, luego cuando empiezas a estar en sillas de ruedas y durante esos 8 años que estás en terapia, en recuperación, etcétera, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Qué pasa con tu mamá? Mi hermano, bueno, yo digo que cada persona tiene el rol que debe tener. Yo no sé si yo Sí, hubiera sido tan diligente como mi hermano en lo profesional, en lo ok, empresarial. Él ya tiene su vida, tiene dos hijos, ok, está desarrollado como profesional completamente, tiene su hogar, digamos que sí nos hemos distanciado, pero él tiene su vida. Y mi mami sí, al lado mío, todo el tiempo, todo el qué proceso, día, bella, noche, estamos 24/7, ¿sí? qué bella. Entonces, em, ahí estamos, vamos avanzando. 2020, digámoslo así, yo te digo que como que hasta el 2020 estuve yo en silla de ruedas, ¿sí? Muy mal, Ok, sí, es que ¿sí? cuando hubo todo este tema mundial, la verdad que acá lo vivimos en febrero, ya concretamente en febrero de 2020, pero sé que allá
se proclamó, se anunció un poco más tarde, digamos a eso de marzo, por Marzo, ahí, abril, más o menos. sí, Exacto, 2020, listo, sí, pero listo, todo fue en el entonces, 2020. Mm, perfecto, vale, listo, pues cuéntame más, por favor. listo. Entonces, para marzo del 2020 Ok, estoy muy mal físicamente, ¿sí? ok, Estaba en una recaída. Estos 6 años, yo empecé todo el proceso de recuperación en el 2013. En el 2014 me retiran la traqueostomía, empiezo proceso de rehabilitación ok, física. Ya podía hablar, sostener el cuello, un poco el tronco, y empiezo un proceso de rehabilitación física, pero tengo sube y bajas, ok, sube y bajas. En el afán de la rehabilitación física también como que me aparto un poquito como como de ese match que era el que a mí me daba nervios apartarme, ¿sí? O sea, de esa ok, conexión tan directa con mi parte espiritual. Pero entró como en el afán del día a día, corre porque las terapias eran supremamente intensivas y en marzo del 2020 venían a hacer, o sea, un tiempo antecitos mi neurólogo sí, me ofrece o me presenta la opción de iniciar con un tratamiento adicional para mantenerme estable, porque yo tenía ok, picos de mejoría, pero volví y recaía, ¿sí? Entonces él ok, quería que me mantuviera estable. Y ese medicamento me lo ponen en noviembre del 2019, ok, pero él empieza a hacer efecto, normalmente dicen que de 3 a 4 meses después de que ok. se pone. Cuando a mí me lo colocan, ya veníamos en marzo del 2020 y yo dije, uy, caramba, ya voy para 5 meses, Y como no que veo no me hizo. resultados. Sí, pero fue un de una, o sea, fue Ok, una subida muy, muy, muy fuerte, muy bonita, porque yo recuerdo que yo estaba muy triste y estaba conflictuada conmigo misma, ¿sí? ok. Yo dije, esta era la recuperación, me Mm, duele, me duele el claro. cuerpo. Tú sabes que uno con dolor como que no piensa bien, ¿sí? O sea, Sí, como que empiezas no, a desmotivarte, a otra vez como a tener esos pensamientos de qué sí, está pasando, que estoy voy a agobiada, volver atrás, ¿sí? tal. Sí, Entonces yo le pido a mi mamá que me acompañe a hacer un documento para firmar orden de no reanimación. ok, Por sí, porque ya estaba siendo tal la debilidad nuevamente que mi diafragma yo ya lo sentía débil. ok, Entonces yo dije, yo no quiero volver a tener traqueostomía. ok. Entonces, pero tenía que dejarlo firmado porque igual, pues el parte médico tiene que hacer su parte, Ujú, ¿sí? sí, Entonces, pero hay una transición ahí. Yo iba full en decadencia y empecé a a subir. subir. Sí, desde entonces no volví a tener nunca más una recaída y empieza en mí un deseo de trabajar. Si yo decía, yo quiero trabajar, yo sé que yo puedo trabajar en algo desde la casa, sí, pero desde que yo pueda hablar, o sea, que mi trabajo sea hablar o con las manos, ya era más firme el movimiento en mis manos porque antes yo no me ponía a estudiar porque yo decía, y si estoy débil y no puedo hacer un trabajo, una tarea, Claro, sí, pero ahí ya estaba más más estable. estable. Exacto, entonces empieza un sentir fuerte también en mí por estudiar psicología y yo le decía, Dios mío, ¿será que sí? Yo no sé, yo como que no sirvo para eso. Pero fue una confirmación, una confirmación. Quiero estudiar, pero no tengo los recursos porque mi mamá no trabaja, yo no trabajo, pero Claro, tenía un sentir fuerte. Bueno, se dieron todas las cosas para que encontrara por fin la universidad que quería. ok. Sí, porque revisé todos los pensum y decía, no sé, esto no me llena, esta no me llena, escuché de una y dije, ok, esto es lo que yo quiero ver, Ok. ¿sí? Y dije, bueno, ya tengo el lugar donde quiero estudiar, pero no tengo el recurso. Pero es un acto Ok. de fe, ¿no? Yo empecé a buscar la universidad y yo dije, bueno, ahora tengo que averiguar qué valor tiene el semestre para ahorrar por lo menos lo de 2 semestres y ahí sí entro a estudiar, pues para no hacer uno y cortar, sino tener lo de dos y mientras tanto voy buscando lo del otro. Ok. Sí, esa Pero ¿cómo era mi. hiciste si no estabas trabajando en ese momento? Esto fue en noviembre del 2020, Ok.
¿sí? Ya estamos hablando que a principios del 2020 yo empiezo a recuperarme estable, Sí, sí. ¿sí? En noviembre es que ya encontré la universidad, o sea, dije, aquí Ujú. es lo que yo quiero. Yo tenía una tarjeta de crédito y esos días, bueno, hablé con mi papá y él me dijo, yo tengo esto, si te sirve. Y yo, bueno, se lo metí a la tarjeta de crédito y con la tarjeta de crédito pagué el semestre y quedé Ok, en ceros, o sea, me copó la tarjeta. Y dije, bueno, no sé, algo voy a hacer después, a 12 cuotas. claro. Entré a estudiar porque pues le hacen a uno un curso de inducción durante el mes de Ujú. diciembre. En enero empecé a ver las materias, febrero, y yo le decía, Dios mío, ayúdame, yo pensé y estaba tratando de hacerlo, de trabajar haciendo tareas, o sea, de mis Ok, compañeros, ¿sí? ok. Pero tú en ese Dije, pues, momento, o sea, ¿te trasladabas a la universidad o no? no, Ok, todo virtual, claro, pero sí, en ese sí, momento es que hizo el boom de todo virtual, todo online, sí, todo, todo. todo online, gracias a Dios, o Ok, sea, para mí fue una gran bendición porque yo quería una universidad específica, pero esta universidad nunca abrió virtual, ok, ¿sí? Pero la que yo elegí tenía el pensum para mí más completo, ¿sí? ok, Para mí. ok, Y era virtual. Entonces, y claro, esto reduce el costo también. claro. Entonces, esa fue. Y empecé a estudiar y yo, febrero, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Marzo, acá se pagaba cada 4 meses, ya me Ok, tocaba. Y yo había buscado trabajo por internet virtual, pero no había encontrado, la verdad. Encontraba vacantes presenciales, ¿sí? ok. Y en algún momento una conocida me mandó un mensaje Sí, diciéndome, mira, están buscando una persona con movilidad reducida en miembros inferiores. ok. Yo no sé para qué, pero llama o escribe. Eso fue en la noche, como a las 10 de la noche. Y yo, Ok, ay, no, qué vergüenza, que eso es para, o sea, es muy tarde y es para trabajo, y yo escribiendo a las 10 de la noche. Entonces, pero ella me dijo, no, escribe ya. Y yo escribí de una vez y me contestaron. Me dijeron, wow. envíanos el certificado de discapacidad y la hoja de vida. Y yo la envié y bueno, pasó así. Yo ya había enviado varias hojas de vida, ¿no? Y Ajá, como a los 5 días me empezaron a llamar, pero yo no sabía de dónde, de todos los lugares ajá. que yo había enviado hojas de vida. Y me dijeron, bueno, ¿puedes presentar una entrevista mañana? Y yo, sí. ¿Puedes presentar estas pruebas? Sí. Y eh, un día me llamaron y me dijeron, bueno, te puedes ir a tomar estos exámenes, toca presencial. Y yo, bueno. Y al otro día te mandamos el contrato para lo que lo firmes. Y yo, ok, está Wow, no te bien. lo Sí. creías. No, no, yo soy de efecto retardado además. Y menos mal, Ok, porque no, lo del proceso de la enfermedad todavía no las he cogido, todavía no las he entendido. Entonces, empecé a trabajar virtual, sí, sí. 100%, muy buena oportunidad, un espacio justo para mí, atención al cliente. Bueno, tenía pánico de empezar a trabajar, me daba vergüenza que me regañaran y yo me pusiera a llorar. Yo no sabía Claro. cómo iba a reaccionar, ¿no? Em, ya tenía, uy caramba, ya tenía 33 años y yo me enfermaba a los 18, Claro, ¿sí? o sea, te has perdido Entonces, toda la etapa en donde eres junior, donde aprendes, donde cositas. exactamente. Me envían el contrato, lo formalizan y aunque yo como que no lo creía, en el interior dije, pero ¿cómo no creer si Dios ha hecho tantas cosas conmigo? O sea, si mi cuerpo ha sido testigo, yo he sido testigo de tantas cosas sobrenaturales en mí, Sí, como mi restitución o mi restauración de córnea. Ya te digo que estaba lesionada. Mi trasplante de pulmón, o sea, yo tenía una bacteria bien fuerte en cama y esta desapareció completamente. Mis riñones, ¿sí? Cada uno de mis órganos podría darte acá fe y testimonio y podríamos durar horas. Trate claro, claro. de sintetizar, Ok, pero bueno, dije, ok, ahora es la parte y la temporada de trabajar y ok, estudiar y vamos ok, a hacerlo, ok. ¿sí? Entonces, esto es 2020, no, 2021 ya, entré a trabajar en el Ujú. 2021. Y la universidad que elegí hace 3,
periodos o 3 ciclos al año, por lo que se reduce a 4 años. En Colombia son Ok. 5 años, pero acá Ajá. virtual son 4. Ok. Y bueno, estudio, trabajo, conozco un poco más de gente y finalizo mi proceso educativo ahorita el 14 de marzo. Ya estoy inscrita para grados Wow. y me estoy dedicando netamente ahora desde esta semana a la parte psicológica y aquí estamos. Wow. Qué bonito. Bueno, y muchas felicidades por el grado adelantado, pero ya está Gracias, aquí, ya gracias, está aquí. gracias. Sí, Bueno, creo sí, sí. que eso es premio a todo el esfuerzo que has tenido, realmente. Gracias. Y wow, de verdad, increíble mucho tu historia de vida, tu historia de superación, sobre todo, que aunque hayas decaído en momentos, porque todo este proceso es lógico que lo hayas sentido, que lo hayas querido, Sí, que lo hayas vivido, pero que hoy muestras otra Jennifer, otra tú, ¿verdad? sí, así Entonces, es. es bonito contar y encontrar a personas como tú que puedan mostrar al mundo y a las personas todas estas experiencias. La verdad que Jennifer, como te dije antes, muy agradecida por que aceptaras la invitación, por estar aquí. Y no sé si quieras decir unas últimas palabras, un mensaje que le quieras dar a nuestra comunidad, por favor. Claro, claro que sí. Mira, necesitamos ser muy conscientes de que somos conscientes. Es Ok. decir, de que hoy podemos elegir, ¿sí? Hoy podemos elegir irnos en el abismo, ¿sí? O hoy podemos elegir lucharlo hoy, ser felices hoy, perdonar hoy, soltar hoy. No sabemos si mañana vamos a estar, ¿sí? Pero hoy sí, perdonar rápido, hablar, hablar profundamente, no tomarnos nada personal, ¿sí? Ok. No ser ofendidos. O sea, necesitamos llegar al punto de ser inofendibles. No porque permitamos que pasen por encima de nosotros, no de ninguna manera. Es porque necesitamos entender que lo que el otro hace para lastimarnos, eso no nos define, ¿sí? Ujú. Y que requerimos ser tan humanos, tan conscientes de nuestra realidad, que está muy dura, y procurar ser mejor, ¿sí? Todo basado en el amor, en el amor. No es que yo llamé y me lastimaron, ok, entonces primero tenemos como que amarnos nosotros. Y cuando nos amamos nosotros, nos reconstruimos nosotros, atendemos identidad y fortalecemos nuestra espiritualidad, sabemos quiénes somos y para qué estamos acá, ¿sí? Y Claro. la vida toma sentido, ¿sí? Los pequeños detalles, una mariposa, una flor, el respirar, el parpadear, mira, no te imaginas lo que yo siento de poderme despertar y abrir sola los ojos. Sí, es maravilloso. Entonces, bueno, a vivir, que para eso estamos acá, a vivir con propósito, a vivir dejando huellas bonitas, construyendo, edificando, ¿sí? Que nuestro nombre esté en la historia, porque contribuimos al bienestar de los demás también. Eso es. ¿Listo? Qué bonitas palabras, Jennifer. Muchísimas Dale. gracias, de verdad. Gracias a ti por el espacio y bueno, ahí seguiremos en contacto. No te compartí mis redes sociales, pero pues sí, Es verdad listo. que si las puedes decir, por favor, es que estaba tan Sí, emocionada de escuchar tu sí, no, a historia, mí se me mira, olvidó que se me ha ido. Por también. favor, si quieres compartirla para que las personas pues sepan y si quieren contactarte para un tema de una cita a nivel profesional, psicológico o esto, pues adelante, por favor. Claro que sí, espérame, yo abro acá mi canal. Entonces, listo, te comparto mis redes sociales. Por favor. En YouTube me encuentran como Jennifer Vázquez 01 Guillain Barré, sí, que es como el diagnóstico general. Ok. Allí voy a estar subiendo contenido de todo tipo, edificante, hacia el personal de enfermería, hacia el personal médico, muy hacia el autoconocimiento. Necesitamos generar conciencia de cuidado emocional y salud mental. Y en Instagram me consiguen como Jennifer Vázquez 0801. Allí en el perfil
tengo el link para mi canal y también el link de WhatsApp de mi consultorio virtual por si en algún momento requieren de un acompañamiento también de autoconocimiento, ¿listo? Y desarrollo personal. Muchas gracias, Vanessa, Muchas por el gracias a ti espacio. por compartir. Y bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos a conocer esta increíble historia de vida de Jennifer, la cual pues nos ha dejado un mensaje grande de superación y a la vez de amor propio, de amor bonito, de amor con los demás y de amor con el universo también. Recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast. Si no se han suscrito, suscríbanse, dejen su like, su comentario y nos vemos en la próxima. Adiós.